Bienvenidos al curso de LaTeX del Lavi. En esta serie de videos que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, vamos a ver los temas básicos que son los que vemos habitualmente en el curso presencial. ¿Sí? Este curso está pensado para personas que nunca escribieron documentos usando LaTeX, es decir, no tienen experiencia, por lo tanto no se requieren conocimientos previos para hacer este curso. El objetivo final es que los alumnos, una vez que terminen el curso, sean capaces de escribir trabajos prácticos, informes y demás utilizando LaTeX. Por supuesto, eso va a depender de qué tan en práctica pongan ustedes lo que veamos en este curso. Seguramente el primer trabajo que realicen en LaTeX les va a costar un poco, el segundo menos y ya el tercero les va a salir seguramente sin problemas. Un curso se va a organizar en videos, como bien dije, donde vamos a explicar los temas más básicos y enfocado siempre a poder armar los informes. ¿Sí? Los temas son estos que se muestran en la lista. Bien, dada la introducción al curso, empecemos con el primer tema propiamente dicho, que es ¿qué es LaTeX? Sí, bueno, en la presentación del curso presencial que está en la página del Lavi, vamos a dejar el link en la descripción del video. Hay una explicación un poco más histórica, un poco más completa, pero bueno, no es el objetivo del curso, es solo para poner en contexto. Así que bueno, acá vamos a ver una explicación breve que es la siguiente. ¿Sí? En pocas palabras, LaTeX es una herramienta de composición tipográfica. Esto quiere decir que lo único que hace es colocar símbolos y caracteres en una hoja en blanco según las órdenes del usuario. Por ejemplo, una herramienta de composición tipográfica podría ser una máquina de escribir. Uno aprieta las teclas y aparecen las teclas en la hoja. Bien. Pero bueno, también entonces podría hacerlo otras herramientas como Google Docs o LibreOffice y Word, ¿no? Es decir, uno aprieta las teclas y aparecen en la hoja en blanco. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? entre LaTeX y esas herramientas? ¿Sí? Es decir, ¿por qué usaríamos LaTeX y no ese tipo de herramientas? Bien. La respuesta la podemos dar con un ejemplo, y es el siguiente. Si quisiera escribir el siguiente texto: curso de LaTeX, Lavi, marzo 2020. Bien, además de escribir el texto en, por ejemplo, OpenOffice, como se menciona acá, pero podría ser Google Docs, Word o LibreOffice o cualquier otro. Además de escribir el texto, tenemos que hacer otras cosas, como por ejemplo, indicarle al programa cómo disponer las diferentes líneas, ¿sí? El espacio entre renglones, el tamaño y tipo de letra, y además podría suceder que curso de LaTeX sea un título, entonces lleve otro tipo de letra diferente y otro tamaño de letra diferente. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Esto genera que el autor pierda tiempo con cuestiones de diseño, es decir, que además de escribir el texto tengamos que dedicarle tiempo al diseño. Y por otro lado, lo más probable es que si no tenemos conocimientos justamente de diseño o de estética del documento, ese diseño sea feo y no sea agradable para el lector. Entonces, esto se resume en la oración de abajo que dice que LaTeX se basa en la idea de que el diseño del documento deben hacerlo los diseñadores y los autores solo escriban el texto. Esto lo que nos permite, es decir, utilizando LaTeX podemos escribir nuestro documento concentrándonos puramente en el contenido, ya que la cuestión del diseño LaTeX ya la trae resuelta. Bueno, en esta imagen se muestran una serie de ventajas de usar LaTeX frente a las otras herramientas que mencionamos antes. Si quieren pueden poner pausa a leerlas, pero las vamos a ir notando a medida que pase el curso. Bien, veamos ahora cómo escribir un documento usando LaTeX, que es lo que nos interesa. Como dijimos, LaTeX es una herramienta de composición tipográfica como una máquina de escribir. En una máquina de escribir uno aprieta los botones y hay una determinada maquinaria propia de la construcción de la máquina que hace que aparezcan las letras que se estampen contra la hoja. En LaTeX podemos hacer una analogía, pero obviamente usando software. En LaTeX, para escribir un documento lo que se hace es escribir una serie de comandos en un archivo de texto plano. Por ejemplo, un archivo creado con el bloc de notas de Windows que todos conocemos, o cualquier otro editor de texto plano. ¿Sí?
Es decir, nosotros no vamos a escribir sobre una hoja como en Word o en Google Docs, donde nosotros vemos en tiempo real cómo queda el documento finalizado, sino que vamos a escribir sobre un archivo de texto plano, es decir, no tiene ningún formato. Y luego lo que vamos a hacer es utilizar un compilador que lo que va a hacer es interpretar ese archivo de texto, que vendría a ser el trabajo de la maquinaria de la máquina de escribir, y convertirlo, es decir, disponer el contenido del texto de la forma que nosotros queremos en la hoja, que sería un archivo que podría ser un PDF, por ejemplo, que se genera. ¿Sí? Esto por ahí las personas que tengan algún conocimiento de programación van a entender de lo que estoy hablando, y quienes no, no se preocupen, es solamente una explicación. Vamos a ver con algunos ejemplos después cómo es que esto funciona. Básicamente, el 90% de los documentos que escribamos en LaTeX van a tener esta estructura, ¿sí? Son 3 comandos: document class, begin document y end document. El primero lo único que indica es el tipo de documento que vamos a escribir. Ahora después vamos a ver bien el comando este cómo funciona con un ejemplo. Y estos dos, begin document y end document, determinan el entorno dentro de donde se va a escribir nuestro documento. Es decir, que entre este comando begin document y end document va a ir el contenido de nuestro texto, de nuestro documento. Entonces, veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. Veamos entonces cómo crear un documento usando LaTeX, y hagámoslo con un ejemplo sencillo. Acá tengo abierto el Sublime Text, que es un editor de texto plano, ¿sí? Entonces vamos a guardarlo como ejemplo 2, .text. Es importante que la extensión sea .text. Bien, entonces dijimos que teníamos comando document class, ¿sí? Que teníamos otro comando que era begin document y otro que era end document. Bien, el comando document class, al igual que estos comandos begin document y end document, se puede leer en la documentación de LaTeX. Hay una página que la voy a dejar en la descripción, que se muestra la documentación de prácticamente todo lo que se puede hacer en LaTeX. La cuestión es que en esa documentación se puede leer cómo utilizar estos comandos, es decir, la descripción completa. Pero básicamente document class permite indicar dos cosas. Primero, entre estos corchetes se pueden indicar algunas opciones, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de letra que se va a usar en el texto, es decir, en todo el texto. Por ejemplo, 10 points son 10 puntos para el tamaño de letra. Y otra opción, por ejemplo, es A4 paper, que es que nuestro documento va a estar con formato de página A4. ¿Sí? Estas palabras clave, digamos, A4 paper y tamaño de letra, se pueden encontrar en la documentación. Es decir, ahí está, por ejemplo, cómo escribir, es decir, qué palabra clave utilizar para escribir un documento en tamaño carta, por ejemplo, o en oficio, y demás. También hay otras opciones que están ahí en la documentación que permiten hacer cosas como escribir un documento y que cada página esté separada en 2 columnas, por ejemplo, y así con varias cosas. Bien, entonces, entre los corchetes son opciones para el documento, y entre las llaves lo que vamos a poner es la clase de documento, ¿sí? Al igual, en la documentación de document class se describe todas las palabras clave, ¿sí? Es decir, todas las clases de documentos que se pueden escribir. El más común es article, artículo, pero bueno, hay otros como book, que es para escribir un libro, y demás. Casi siempre usamos article para los trabajos prácticos, así que lo más probable es que siempre utilicen esta configuración, article y 10 puntos y tamaño A4. Bien, y además dijimos que entre los comandos begin document y end document
y va a ir el contenido, ¿sí? de nuestro texto. Entonces, por ejemplo, hola, este es un ejemplo de uso de LaTeX para el curso del LAVI 2020, ¿sí? Es decir, esto ya es texto propiamente dicho del documento que nosotros queremos hacer. Entonces lo guardamos y lo que vamos a hacer ahora es compilarlo, ¿sí? Es decir, esto ya es un documento sencillo, es decir, tiene la estructura básica que mencionamos antes, tiene un contenido, ¿sí? Es muy sencillo, pero a lo largo del curso vamos a ver todas las cosas que se pueden hacer. Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, para compilarlo yo estoy usando la terminal de Linux, pero en la presentación pueden encontrar que hay otros programas que tienen una interfaz gráfica que hacen que esto sea más amigable. Por ahí que apretando un botón ya se compila, digamos. Entonces, para quienes usan la terminal de Linux, es este comando, pdf-latex, y el nombre del archivo .text, ¿sí? Vamos Enter, y si vamos al directorio, nos crea estos archivos .aux, .log y .pdf, además del .text, que es el que ya teníamos, que es el que estábamos escribiendo recién. Este PDF es el documento, ¿sí? Es decir, agarró nuestras opciones que nosotros le dimos, ¿sí? A partir del comando, de los comandos que pusimos, y los convirtió en este documento, que si lo abrimos, ahí se puede ver. Es decir, es muy sencillo, ¿no? Se ve solamente, hola, este es un ejemplo de uso de LaTeX para el curso de LAVI 2020, y no más que eso. Antes de terminar con el video, les quiero mostrar un ejemplo un poco más complejo, que es el ejemplo que está en la página del LAVI del curso de LaTeX, ¿sí? Es decir, como pueden ver, ya acá hay muchas más cosas, pero como siempre el primer comando es document class, en este caso lo mismo, 10 puntos, tamaño de letra, A4 paper, y acá hay un comando extra title page, perdón, una opción extra title page, que después la van a ver en el video donde vemos las carátulas de los documentos. La clase de documento es article, ¿sí? Y acá ya empiezan a aparecer, es decir, no aparece el comando begin document como antes, sino que aparecen otros comandos, todos muy parecidos, que se llaman use package, ¿sí? Use package. Acá hay otro que se llama renew command. Bueno, si seguimos bajando van a ver que hay un montón, ¿sí? Hay otras cosas también, la mayoría lo vamos a ver en los otros videos. Bajando, y después de varias líneas llegamos al begin document, donde acá recién es donde comienza el contenido del documento, ¿sí? Bueno, está todo el documento. Como pueden ver, suele haber contenido, es decir, texto intercalado con comandos, que ya los iremos viendo. Pero la cuestión es que si llegamos al final de todo, está el end document. Quiere decir que todo lo que está de acá para arriba estaba dentro del documento, es decir, del contenido del documento, ¿sí? Brevemente quiero mencionar que todo lo que se encuentra entre el document class, ¿sí? Es decir, de acá hasta antes de comenzar con el begin document, hasta llegar al begin document, es decir, todo esto se llama preámbulo, y pueden ver en la diapositiva del curso que ahí está mencionado también. Es una sección puramente para incluir paquetes, ¿sí? O hacer otro tipo de cosas que no van a estar dentro del documento. Es decir, todo lo que se escriba en esta parte no va a aparecer en el documento como texto, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este use package sirve para lo que mencioné recién, que es incluir paquetes. Los paquetes los vamos a ir viendo, es decir, hay paquetes que se usan para distintas cosas, como por ejemplo poder insertar imágenes, poder configurar los márgenes de la hoja, y
por ejemplo, acá hay un paquete para usar una sección apéndice, ¿sí? Bueno, lo importante es que esos paquetes nos dan diferentes funcionalidades que le podemos agregar a nuestro documento, ¿sí? Algunos de los que están acá son los más conocidos para su función, ¿sí? De hecho acá están comentados. Por ejemplo, para editar el cabezado de pie de página se usa el paquete Fancy HDR, que es uno de los que vemos en los videos. Y después estos renew command sirven más que nada para renombrar algún comando, que bueno, eso después ya lo veremos, ¿sí? Acá hay más opciones. Todas estas son opciones de encabezado de pie de página. Lo mismo después se van a ver. Y bueno. Y ahora vamos a ver cómo queda el documento, ¿sí? Después de compilarlo. El comando es el mismo, pdf latex, ¿sí? Acá hay un flag shell escape, que es un flag que pide que se utilice uno de los paquetes que están incluidos en el documento. Eso no importa, es decir, es una cuestión propia de ese paquete que lo pide, ¿sí? Y el nombre del documento, que en este caso es main.txt. Si apretamos enter, este va a tardar un poco más porque tiene más cosas. Ahí terminó. Y si vamos al directorio, tenemos el main pdf, que lo podemos abrir, ¿sí? Y acá está introducción a LaTeX, el índice con todas las secciones y subsecciones, apéndices también, y acá está el texto. Como pueden ver, bueno, está el encabezado, pie de página, ¿sí? Con su correspondiente formato. Las secciones que están en negrita tienen su tamaño de letra ya definido por LaTeX. Las imágenes, todo esto después se va a ver cómo hacerlo. Las ecuaciones matemáticas, que es una de las grandes desventajas que tiene LaTeX, permite hacer esto muy fácilmente. Derivadas, gradientes, algunas ecuaciones más complicadas para escribir. Lo mismo con matrices y vectores. Se pueden crear tablas. Todo esto se va a ver después cómo hacerlo. Se puede insertar código, ¿sí?, de programación para que se vea nuestro documento de una forma presentable. Bueno, gracias por mirar este video. Sigan con los demás para seguir viendo los distintos temas. Pero antes les quería mostrar esta página, ¿sí? wikibooks.org/wiki/latex, donde está prácticamente toda la documentación de cómo trabajar con LaTeX, ¿sí? Por ejemplo, ver colores, fuentes, hay listas, flotantes, imágenes. Bueno, lo importante acá es que hay una sección de instalación que muestra cómo instalar LaTeX en los sistemas operativos, sean Windows, Linux o Mac, el que tengan. Así que si quieren revísenlo y les puede ser de ayuda.